Buenos días, tardes, noches, depende de qué hora estén viendo esto. Hoy vamos a trabajar un poco lo que es el concepto de las actitudes. Vamos a profundizar lo visto anteriormente y particularmente hoy nos vamos a centrar en la relación entre el fenómeno de las actitudes y la tecnología, en especial la inteligencia artificial, lo que son los grandes modelos de lenguaje y todo este tipo de fenómenos actuales que son novedosos y que circulan en la opinión pública. Bien, para hacerlo de la forma más acabada posible, planteo que dividamos la clase en dos partes. Primero, en este primer video, lo que vamos a pensar, que sería tal vez el razonamiento más lineal, es justamente ver eso. Cuáles son las actitudes que existen hacia la tecnología o cómo se pueden medir, cómo se pueden evaluar e incluso cuáles son las variables que influyen entre las actitudes y disposiciones que puede tener una persona hacia la tecnología, específicamente la inteligencia artificial. Y por lo mismo vamos a ver dos artículos que van a justamente preguntarse por esta misma pregunta: ¿cuáles son las variables que influyen en esa relación entre las actitudes y el objeto, que sería la inteligencia artificial? Particularmente van a ser variables psicosociales como la personalidad. De estos dos artículos nos interesa, por un lado, los aspectos más bien metodológicos, entender cómo es que se suministran las escalas, entender de qué manera se evalúan las actitudes y comprender también sobre el apartado conceptual que son los rasgos de la personalidad, que también son variables psicosociales no solamente muy estudiadas dentro de lo que es la psicología social. Y por otro lado, en la segunda parte de la clase, en un segundo video, otra cuestión que vamos a ver es ya no las actitudes que tienen las personas hacia la tecnología, ya no preguntarnos por esas disposiciones, sino también cuáles son las actitudes que tendría la tecnología. Suena como un trabalenguas, suena un poco capcioso, porque uno se pregunta cómo las actitudes que tiene la tecnología. Si la tecnología no es una persona, la tecnología no tiene prejuicios, la tecnología no puede sentir aversión hacia un grupo determinado, ni mucho menos, desde ya no. La categoría analítica de actitud no corresponde a la hora de pensar la inteligencia artificial del mismo modo, por mucho que la querramos antropomorfizar o verla de ese modo. Pero sí cabe cierta cuestión que seguramente habrán escuchado, que es la de los sesgos, ¿no? Los sesgos que tiene la inteligencia artificial. Todas las inteligencias artificiales están sesgadas y toda inteligencia artificial tiene un sesgo que va a hacer que los diagnósticos o los resultados, sea cual fuera el output que produce el algoritmo, ya sea un sistema de predicción, un corrector ortográfico o un modelo de lenguaje natural que usamos cotidianamente, todos tienen sesgos. Sin embargo, desde ya esos sesgos no, dentro de la máquina no funcionan ni del mismo mecanismo, de la misma forma, ni significan lo mismo que lo que son los sesgos de una persona. Ya que lo relevante o lo interesante a la hora de pensar en sesgo es la discusión o las distintas definiciones, tal vez el debate semántico que hay alrededor del concepto de sesgo, ya que el concepto de sesgos es un concepto, una palabra muy utilizada tanto en el ámbito, en el lenguaje cotidiano, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la estadística, tiene distintos significados y desde el ámbito de la psicología social se le puede dar tal vez, si se quiere, o de las ciencias sociales, la sociología, tal vez un doble aporte a este tipo de problemáticas. Y de hecho podríamos ver cuál es el rol que puede llegar a tener incluso la teoría de las actitudes o la forma tradicional o clásica de evaluar las actitudes en personas en estos mismos sesgos. Bueno, para comenzar el primer apartado, me gustaría que arranquemos justamente con lo que es la escala de actitudes hacia la inteligencia artificial de Chapman y Rodway, la versión original en inglés, la cual básicamente evalúa esto: actitudes positivas y, por ejemplo, vinculadas a la utilidad, al interés de uso, al entusiasmo, y por el otro lado, actitudes negativas, tal vez vinculadas a la inquietud, percepción,
de peligro, opacidad, control de la misma inteligencia artificial, y entendiendo estas dos dimensiones hacia la inteligencia artificial, actitudes positivas y actitudes negativas. Lo que busca comprender esta escala es justamente si las actitudes hacia la inteligencia artificial se podrían predecir a partir de otro tipo de variables, como por ejemplo variables demográficas, variables vinculadas a rasgos de la personalidad principalmente, y rasgos vinculados a la confianza y desconfianza hacia las corporaciones. La escala básicamente se plantea en ítems en el formato de una escala Likert, que van de totalmente de acuerdo a totalmente en desacuerdo, y estos ítems se dividen en, son por ejemplo frases en las cuales uno define cómo se posiciona en ese continuo. Por ejemplo, de dimensión positiva serían: hay muchas aplicaciones beneficiosas para la inteligencia artificial. Sería una afirmación que se vincularía con una actitud positiva. La inteligencia artificial es emocionante, me gustaría utilizar inteligencia artificial en mi propio trabajo. La dimensión negativa estaría más vinculada, tal vez, bueno, esta idea: creo que los sistemas de IA cometen muchos errores. Es tal vez un poco simple y dicotómico, pero va por este lado y se va desarrollando un puntaje donde se define si la persona tiene mayormente una actitud positiva o una actitud negativa. Entonces lo que va a hacer el estudio es justamente esto, vincularlo con variables de la personalidad. Para explicarlo de forma muy breve, la personalidad es un área de estudio dentro de la psicología social muy relevante que justamente se centra en estudiar la personalidad como una combinación específica de patrones de respuesta emocionales, actitudinales y conductuales que están presentes en una persona y que son consistentes en el tiempo. Según estas perspectivas, algunas perspectivas, estos rasgos o disposiciones son más o menos innatos, son mayor o menormente influenciados por la cultura o por el ambiente. Depende cómo se lo quiera definir. Y según autores como por ejemplo Cattell, es algo que nos podría permitir pronosticar, como con esta idea tal vez de predecir, explicar y predecir, lo que una persona haría en una situación determinada. De tal modo que podríamos pensar que algunos rasgos de la personalidad se condicen con algunas conductas. Particularmente el modelo que más se utiliza, el más conocido, es el modelo del Big Five, el modelo de los 5 grandes, que son 5 grandes factores de la personalidad, que son 5 categorías que abarcan rasgos que van a funcionar como un continuo. Es decir, algunos de los rasgos son, por ejemplo, el de apertura de la experiencia, más precisamente, que está vinculado con la curiosidad intelectual, con la imaginación, con la preferencia por la novedad, pero no es dicotómico, no es que una persona simplemente tiene o no tiene una apertura a la experiencia o no, sino que dentro de un continuo tiene mayor o menor apertura a la experiencia. Desde ahí se pueden inferir posiciones políticas, se puede tratar de pensar en gustos o distintos tipos de cuestiones que son, en última instancia, actitudinales o comportamentales incluso. El modelo del Big Five no es el único, probablemente esto sea una definición bastante superficial. Hay muchísimos más modelos y rasgos que consideran dentro de la personalidad, como son, por ejemplo, la espiritualidad, o rasgos de la triada oscura como son el maquiavelismo, el narcisismo, la psicopatía. No vamos a profundizar tanto en esto porque nos iríamos demasiado del tema, pero lo importante es entender qué es lo que subyace dentro de la definición de personalidad para que no quede como simplemente un concepto vago. Entonces esto, lo que va a buscar hacer el estudio es tratar de conocer cuáles son los distintos factores de la personalidad que pueden tener alguna relación, ya sea con una actitud positiva o una actitud negativa hacia la inteligencia artificial. Vamos a dar un par de ejemplos. Primero definamos lo que son el modelo de los 5 factores. Algunos de los que se estudian son, como decía, la apertura a la experiencia, un rasgo asociado a tener una mentalidad abierta, una persona con una tendencia a la curiosidad intelectual, a la imaginación, a la sensibilidad estética, a una preferencia por la novedad y por explorar alternativas.
de vuelta, va de mayor o de menor apertura a la experiencia. Luego está un concepto que es el de consciousness, que se traduce a veces como responsabilidad o como sistematicidad, como una idea de tener cierta orientación al logro, organización, disciplina, constancia, un sentido del deber. Es un rasgo muy vinculado a la planificación. Una persona con un alto sentido de la responsabilidad suele ser más organizada. Luego también el continuo de extraversión o introversión. Una persona tendería a ser más o menos introvertida. No es ser una persona introvertida no necesariamente significa ser una persona tímida. La extraversión implica una mayor tendencia a la búsqueda de estímulos sociales y tener emociones positivas en esa sociabilidad. Pero, y la introversión sería simplemente una preferencia por entornos tranquilos, no tiene que ver con una aversión a las interacciones sociales, ni un rechazo a las interacciones sociales. Y luego está la amabilidad, una disposición prosocial vinculada a la empatía, a la cooperación, la confianza y la tendencia al acuerdo. Luego estaría finalmente el neuroticismo, que es también un constructo general vinculado con mayor tendencia a experimentar ansiedad, preocupación e irritabilidad. De forma muy general, se relaciona tener un alto neuroticismo con una baja estabilidad emocional. Entendiendo esto, las hipótesis que plantearon los autores en esta escala es justamente porque tener una mayor mentalidad abierta, este primer rasgo de la personalidad, sería un predictor positivo de actitudes positivas hacia la IA. Es decir, a mayor mentalidad abierta, mayor entusiasmo por la IA. Esto proviene básicamente de un razonamiento lógico de que una tecnología tan innovadora como la IA puede ser vista con mejores ojos por una persona con una mayor mentalidad abierta. Básicamente un razonamiento lineal, no se basan en bibliografía previa. Luego, vinculado a la extraversión, plantean que los introvertidos podrían tener actitudes más favorables hacia la IA que los extrovertidos. El neuroticismo sería un predictor de actitudes negativas hacia la IA. Es decir, también un razonamiento bastante lineal vinculado a sentimientos asociados a la ansiedad o a la preocupación. Y probablemente el constructo de consciousness, que es esto de vuelta responsabilidad o sistematicidad, entendiendo que la IA es una herramienta que puede mejorar la productividad, se podría llegar a pensar, piensan los autores, que se podría llegar a asociar positivamente con una actitud positiva hacia la IA. Es decir, mayor grado de sistematicidad o de responsabilidad, se tendría una persona una actitud más positiva hacia la IA. Y finalmente estaría el constructo de amabilidad vinculado a esta conducta prosocial, de la compasión, de la empatía, del respeto, de la confianza. Podría también tener una asociación positiva entre esta variable y actitudes hacia la IA. Eso es lo que plantean los autores en un principio en el texto. Los autores plantean estas ideas generales, plantean que no tuvieron particularmente, al ser un fenómeno tan novedoso, mucha bibliografía previa como para poder hacer otro tipo de inferencias, y se plantean esas relaciones. Y bueno, justamente los resultados muestran que los introvertidos ven más beneficios y toleran mejor los costos de la inteligencia artificial. Es decir, aquellas personas con un mayor grado de responsabilidad, también más ordenadas, más metódicas, aceptan mejor los riesgos de la IA cuando aporta eficiencia y control, ¿no? Estas ideas que ellos se venían planteando. Y luego, en torno a la amabilidad, se observan menos objeciones a los riesgos de la IA y vinculado a la apertura a la experiencia, que recordemos, la apertura a la experiencia se planteaba como la principal hipótesis. En este caso no pareciera haber ninguna asociación significativa, al igual que con el neuroticismo. En cambio, otras características como la desconfianza corporativa dan cuenta de que claramente aquellas personas que desconfían más de las empresas o de este tipo de instituciones tienen mayormente actitudes negativas hacia la IA. Luego hay otro artículo para ir profundizando en estas relaciones que se pueden hacer
en torno al estudio de las actitudes y de los factores de la personalidad, que va a estudiar, que es un estudio de 2024, que va a estudiar la relación que puede haber entre las actitudes hacia la IA, las actitudes generales hacia la IA, vinculadas tal vez más a la aceptación y el miedo, es decir, en este caso usar otra escala, de hecho va a usar una escala específica que es con preguntas vinculadas a la satisfacción e importancia de una IA llamada X, y una escala general de actitudes generales hacia la inteligencia artificial, y va a medir también una escala vinculada a la mentalidad conspirativa y el locus de control. Ahora vamos a ver qué son esas variables. Va a tomar 2 muestras de Reino Unido a través de encuestas virtuales. Y bueno, veamos algunos de los conceptos. Particularmente el concepto de locus de control son las expectativas generalizadas acerca de quién o de qué controla los resultados de la vida. Por ejemplo, una persona con un locus de control interno percibe que los resultados de su vida justamente dependen de su propia conducta o de su propio esfuerzo. Mientras que una persona con un locus de control que es externo percibe por el contrario que los resultados dependen más bien de la suerte, del destino, del azar, de agentes poderosos externos, del mundo en sí mismo. Por ejemplo, un ítem de locus de control es la frase: las circunstancias a menudo se interponen en mis planes. Luego estaría el factor más vinculado a las creencias de la conspiración. Es básicamente, justamente tener una mentalidad conspirativa, tener un alto puntaje en estas cuestiones, es tener una mayor tendencia a creer en teorías de la conspiración. Se puede definir de forma general como que es una persona que cree que la versión oficial de los hechos se suele ocultar la verdad al público general. Es una tendencia a tender en todo este tipo de teorías donde existen sistemas ocultos, órdenes ocultos o distintas cuestiones que afectan a la vida de las personas o a su vida personal y cotidiana, está vinculado a factores planificados y de un segundo orden. En el caso particular de estudios de este artículo se emplean ejemplos vinculados al COVID-19, con una disposición a interpretar eventos sociales como esto, producto de un complot de actores poderosos y malévolos en general. Es una caracterización general, tal vez un poco maniquea, un poco exagerada, pero bueno, acaban algunos de los resultados que se pueden llegar a ver. Efectivamente, en las conclusiones se dio cuenta de que factores como el locus de control interno, es decir, esta idea de que uno es capaz de inferir en las cuestiones del mundo, de que sus resultados en la vida de las cosas que se propone hacer son afectadas por su propio esfuerzo o su mérito personal o sus propias actitudes. El locus de control interno se asociaba con una mayor aceptación de la IA. Es decir, si los individuos sienten que tienen el control de los resultados de su vida, son más propensos a aceptar la IA. Mientras que, por el contrario, aquellos que tenían un locus de control externo presentaban un mayor miedo a la inteligencia artificial. Tal vez podríamos pensar que esto puede estar vinculado a que si consideramos que agentes externos como corporaciones, instituciones o mismamente la tecnología inciden en determinados aspectos de nuestra vida, o por el contrario pensamos que todo está un poco bajo nuestro control, eso influye en la IA. Si pensamos que todo estaba un poco bajo nuestro control, tal vez no nos parezca tanto un problema. Sin mencionar que desde ya, como vimos anteriormente, ciertas nociones de la inteligencia artificial evocan a imaginarios particularmente distópicos. De igual manera, las personas que tenían una mayor mentalidad conspirativa mostraron que creer en teorías con la conspiración fue un predictor más fuerte de un mayor miedo hacia la IA.
Es decir, mientras tenías, como lo veníamos pensando en un razonamiento lineal, mientras una persona tenía una mayor mentalidad conspirativa, tenía una mayor tendencia a tenerle miedo a la IA. Recuerden que esto es otra escala, no es la misma escala que se utilizó en el artículo anterior, en el artículo que mencionamos anteriormente, que era solo de actitudes positivas o negativas. En este era más bien vinculado a aceptación o miedo. De por sí podemos ver que son bastante lineales, tal vez intuitivas las relaciones, pero es un poco para que se vaya pensando cuál es la dinámica, de cuál es la forma en la cual se estudian las actitudes. Existen muchos más artículos, tal vez con fenómenos no tan novedosos, donde se exploran cuestiones más complejas y con un mayor apartado teórico. Bueno, en este sentido, lo que plantean los autores es una suerte de propuestas que plantea que para evitar la aversión, el miedo hacia la IA, se debería empoderar a los individuos para que tengan un cierto sentido de control sobre la tecnología. Promover un sentido de autoeficacia, tal vez mientras capacitaciones, alfabetización digital u otras cuestiones vinculadas a la educación en tecnología, para que la IA parezca cada vez menos problemática y genere menos rechazo, genere menos sensación de miedo, si quiere. Bueno, de vuelta, sin embargo, la principal idea de esta lectura no es tratar de resolver el problema, ni tampoco hacer grandes asunciones sobre los rasgos vinculados a la inteligencia artificial, que nos tomaría muchísimo más tiempo, sino empezar a comprender de qué modo se estudian, se desarrollan, se evalúan de forma práctica las actitudes, como un concepto en psicología social. Bueno, espero que les haya sido interesante, espero que les haya sido útil como un aproximamiento a específicamente esta tensión, ¿no?, entre las actitudes y la tecnología. Y creo que es interesante para empezar a comprender un poco cómo el concepto funciona como una herramienta conceptual. Ahora, en la segunda parte vamos a ver específicamente cómo funcionan los sesgos, pero esta vez desde el lado de la tecnología.